there are different needs in the fashion world, and I'm not sure I can feed them. Everybody's Historia y moda es un recorrido por nuestra cultura, el arte, la economía, la política y los roles de género que han tejido nuestra sociedad desde la prehistoria hasta el día de hoy. Todo esto teniendo la moda como hilo conductor. Este es un viaje para quienes quieran conocer su pasado, entender su presente y escribir su futuro. Somos Diana y Ceci y te acompañaremos en este apasionante viaje. Bienvenidas y bienvenidos. Quien controla el presente, controla el pasado, y quien controla el pasado, controlará el futuro. Hola a todos y todos. Les damos la más cordial bienvenida a este nuevo episodio. Algunos quizá ya se pudieron dar cuenta en nuestro Instagram de qué se trata. Vamos a analizar la moda de la novela 1984 de George Orwell. En el episodio anterior hablamos de distorsionar o incluso borrar la historia, y justo este libro es muy inquietante porque si bien es ficción, hay momentos en los que esta ficción se confunde con una realidad que no nos gusta ver. Y cuando se habla de escribir la historia, las situaciones expuestas en el libro son bastante perturbadoras. Me pareció muy interesante hacer este análisis además porque si bien no es el más explícito en cuanto a las descripciones de la moda o de la vestimenta de sus personajes, sí hay ciertas piezas icónicas de las cuales me llama mucho que veamos su significado. Les avisamos que este episodio estará lleno de spoilers. Si ya leyeron el libro, qué bueno, y si no, igual de todas formas valdría la pena que escucharan el episodio porque así tendrán más elementos para leerlo y pensarlo cuando lo hagan. Vamos a empezar con un breve resumen del libro. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia o tal vez no. 1984 de George Orwell es una novela de distopía cuya trama ocurre en Oceanía, un país dominado por un gobierno totalitario que mantiene en constante vigilancia a sus ciudadanos e incluso insiste en espiar sus pensamientos para mantener el orden. La novela es una de las obras más icónicas del siglo XX por su denuncia de prácticas establecidas por gobiernos como los de Franco y Stalin, las cuales han sido adoptadas por muchos dictadores a lo largo de la historia. Orwell es uno de los escritores más importantes del siglo XX y de acuerdo a Barry Gowen, editor del New York Times, el escritor que dominó esta época. El mundo futurista de 1984 está dividido en tres superpotencias que viven en permanente estado de guerra: Oceanía, Eurasia y Asia Oriental. Oceanía, conformada por las regiones angloparlantes, está regida por el INSOC, un partido oligarca. El nombre del partido en neolengua, la lengua artificial creada por el mismo partido, significa socialismo inglés y representa su ideología oficial. Esta ideología fue creada por el Gran Hermano junto con Emmanuel Goldstein, pero con el tiempo ambos líderes entraron en conflicto sobre lo que el INSOC debería representar. El partido, a su vez, se divide en el partido interior, el cual gobierna y está conformado por el 2% de la población, y el partido exterior, que está conformado por el 13% de la población y es el encargado de ejecutar las órdenes. El uniforme del partido consiste en monos. El propósito principal de este uniforme, por supuesto, es relegar a todos los que lo usan a ser solo otro miembro insignificante del colectivo. Esto es, después de todo, la era de la uniformidad. Los monos negros significan miembro del partido interior. Mono azul significa miembro del partido exterior. El 85% que conforma el resto de la población corresponde al proletariado, quienes son ignorados porque el partido considera que no tienen la capacidad intelectual necesaria para organizar una rebelión. Los proles, aunque son realmente un grupo de personas, funcionan con la importancia de un solo personaje. De hecho, todos parecen un personaje colectivo porque no están señalados como individuos. Este es el punto de los proles. Son solo una masa, sin nombre y sin sentido. Los proles pueden vestirse como quieran.
El partido controla a la población por medio de 4 ministerios, entre ellos el Ministerio de la Paz, a cargo de mantener la guerra. Una de sus estrategias es enfocar la atención en problemas externos, con otros países, para distraer a los ciudadanos de los problemas que viven en su propio país, y de esta manera culpar a otros para que los problemas nunca se solucionen y el estado de guerra se perpetúe. Otro es el Ministerio de la Abundancia, encargado de asuntos económicos como racionar y crear hambrunas. La guerra es la paz, la libertad es la esclavitud, la ignorancia es la fuerza. El partido mantiene a los ciudadanos bajo vigilancia perpetua, arrestando y haciendo desaparecer a quienes demuestren alguna inconformidad. A la cabeza del partido se encuentra la figura del Gran Hermano, cuya cara está en carteles y monedas. Todos los ciudadanos están obligados a amar y ofrecer su lealtad incondicional al Gran Hermano. El protagonista de la novela es Winston Smith, un tipo promedio de 39 años, miembro del Partido Exterior, que trabaja para el Ministerio de la Verdad, encargado de la propaganda del gobierno por medio de noticias, arte, entretenimiento y educación. Winston trabaja reescribiendo sucesos escritos en el pasado para que se adapten con perfección a las políticas del partido. Y si todos los demás aceptaban la mentira que impuso el partido, si todos los testimonios decían lo mismo, entonces la mentira pasaba a la historia y se convertía en verdad. El que controla el pasado, decía el eslogan del partido, controla también el futuro. El que controla el presente, controla el pasado. Y sin embargo, el pasado, alterable por su misma naturaleza, nunca había sido alterado. Todo lo que ahora era verdad, había sido verdad eternamente y lo seguiría siendo. Era muy sencillo. Lo único que se necesitaba era una interminable serie de victorias que cada persona debía lograr sobre su propia memoria. A esto le llamaban control de la realidad. Este proceso de continua alteración no se aplicaba solo a los periódicos, sino a los libros, revistas, folletos, carteles, programas, películas, bandas sonoras, historietas para niños, fotografías, es decir, a toda clase de documentación o literatura que pudiera tener algún significado político o ideológico. Diariamente y casi minuto por minuto, el pasado era puesto al día. De este modo, todas las predicciones hechas por el partido resultaban acertadas según prueba documental. Por medio de Winston se ilustra la dicotomía entre la psiquis del individuo y la violencia que se crea al someterse a los mandatos del gobierno totalitario. Por esta razón, para Winston, que es un escritor profesional, es difícil encontrar su propia voz, aunque solo pueda expresarla en su diario secreto. Winston odia el ejercicio en grupo, tiene una úlcera hinchada que le pica en la pierna y le gusta escribir. Suena como un tipo aburrido, ¿no? Un tipo X. Pues ese es exactamente el punto. Se supone que Winston es alguien con quien podemos identificarnos y simpatizar. Orwell convirtió a Winston en un fulano promedio para ayudarnos a vernos a nosotros mismos o a alguien que conocemos en sus zapatos, experimentando el futuro en toda su brutalidad mundana y opresiva. Esto hace que su viaje sea aún más poderoso y su caída aún más trágica. Un día, Winston conoce a Julia, una joven que le envía una nota que dice "Te quiero". Es una hermosa joven de 26 años y cabello oscuro que trabaja en el departamento de novela del Ministerio de la Verdad. Es una mujer práctica, pero rebelde, que inspira a Winston a romper las normas establecidas haciéndose su amante. Cerca de las 11:00, en el departamento de registro donde trabajaba Winston, sacaban las sillas de las cabinas y las agrupaban en el centro del vestíbulo, frente a la grande de la pantalla, preparándose para los 2 minutos de odio. Winston acababa de sentarse en su sitio, en una de las filas en medio, cuando entraron 2 personas a quienes él conocía de vista, pero a las cuales nunca había hablado. Una de estas personas era una muchacha con la que se había encontrado frecuentemente en los pasillos. No sabía su nombre, pero sí que trabajaba en el departamento de novela.
probablemente ya que la había visto algunas veces con las manos grasientas y llevando paquetes de composición de imprenta. Tendría alguna labor mecánica en una de las máquinas de escribir novelas. De unos 27 años, con espeso cabello negro, cara pecosa y movimientos rápidos y atléticos. Llevaba el mono cedido por una estrecha faja roja que le daba varias veces la vuelta a la cintura, realizando así la atractiva forma de sus caderas, y ese cinturón era el emblema de la Liga Juvenil Antisex. A Winston le produjo una sensación desagradable desde el primer momento en que la vio, y sabía la razón de este mal efecto. La atmósfera de los campos de hockey, duchas frías, excursiones colectivas y el aire general de higiene mental que trascendía de ella. Julia es la Julieta de Winston Smith. ¿Es el nombre una coincidencia? Probablemente no. Una criatura engañosa y caprichosa. Su atractivo sexual inspira a Winston a comenzar los escritos rebeldes porque fantasea con ella. Luego actúa como aliada de Winston en la rebelión activa, aunque su idea de rebelión es más en tus brazos que en marcha. Con el aspecto de una entusiasta miembro del partido, lleva una irónica faja anti-sex alrededor de su cintura y siempre participa apasionadamente durante los 2 minutos de odio. La faja anti-sex es el símbolo de la devoción de un ciudadano a la doctrina y la causa del partido. Un símbolo de castidad en la teoría, la faja de Julia en realidad representa su dualidad. Una devota miembro del partido por apariencia, Julia usa la faja para disfrazar sus verdaderas acciones, ya que tiene sexo todo el tiempo. En Oceanía, las relaciones y el deseo sexual están prohibidos, incluso para parejas casadas. A pesar de esto, Winston decide iniciar una aventura clandestina con Julia. Este cuerpo joven y vigoroso, desamparado ahora en el sueño, despertó en él un compasivo y protector sentimiento. Le apartó el mono a un lado y estudió su cadera. En los viejos tiempos, pensó, un hombre miraba el cuerpo de una muchacha y veía que era deseable y aquí se acababa la historia. Pero ahora no se podía sentir amor puro o deseo puro. Ninguna emoción era pura porque todo estaba mezclado con el miedo y el odio. Su abrazo había sido una batalla, el clímax una victoria. Era un golpe contra el partido, era un acto político. Perturbado por su trabajo, Winston escribe un diario dirigido a O'Brien, uno de los miembros del Partido Interior, que como tal tiene un aspecto poderoso, aunque nadie sabe en realidad cuál es su función en el partido. O'Brien es un misterio total. Esta novela plantea más preguntas sobre O'Brien de las que responde. La otra persona era un hombre llamado O'Brien, miembro del Partido Interior y titular de un cargo tan remoto e importante que Winston tenía una idea muy confusa de qué se trataba. Un rápido murmullo pasó por el grupo ya instalado en las sillas cuando vieron acercarse el mono negro de un miembro del Partido Interior. Se sentía fuertemente atraído por él, y no solo porque le intrigaba el contraste entre los delicados modales de O'Brien y su aspecto de campeón de lucha libre, sino mucho más por una convicción secreta que quizá ni siquiera fuera una convicción, sino solo una esperanza de que la ortodoxia política de O'Brien no fuera perfecta. Su aspecto era el de una persona a la cual se le podría hablar si, de algún modo, se pudiera eludir la telepantalla y llevarlo aparte. Winston no había hecho nunca el menor esfuerzo para comprobar su sospecha, y es que en verdad no había manera de hacerlo. En este momento, O'Brien miró su reloj de pulsera, y al ver que eran las 11:01, seguramente decidió quedarse en el departamento de registro hasta que pasaron los 2 minutos de hoy. Un miembro del Partido Interior y un hombre grande y corpulento con un cuello grueso y una cara brutal viste un mono negro que creemos que se supone que le da un aire autoritario. Tiene unos 40 años y Winston tiene un crush intelectual hacia él. ¿Por qué? O'Brien tiene privilegios que Winston no tiene. Su aspecto es contradictorio. Por una parte, es un grandulón acuerpado, pero por otra tiene un rostro que inspira confianza, admiración y sobre todo inteligencia. Winston sospecha que O'Brien pertenece a una organización secreta de rebeldes conocida como la Hermandad.
Si es miembro de la hermandad, entonces también tiene agallas que Winston no tiene. Si Winston tiene miedo de actuar, entonces O'Brien, o al menos la concepción de Winston de O'Brien, es una versión más audaz de nuestro protagonista. Aparentemente, otro aliado de la hermandad es el señor Charrington. Entre sus inútiles mercancías, con su larga nariz y gruesos lentes, encorvado bajo su chaqueta de terciopelo, tenía más aire de coleccionista que de mercader. Se trata de un anciano, dueño de la tienda donde Winston Smith compra el diario y quien alquila el cuarto en que Julia y Winston se encuentran en secreto. En realidad es un miembro de la policía del pensamiento que, con gran talento de espía, engaña a Winston con su aparente nostalgia y respeto por el pasado, su gentileza y discreción. Un día, la pareja es arrestada en la tienda del señor Charrington en posesión del libro escrito por Emmanuel Goldstein. Es el enemigo del pueblo, a quien se dedica varias veces al día una transmisión llamada 2 minutos de odio. Es un antiguo miembro del partido, tan poderoso como el Gran Hermano, quien lo traiciona. Nadie sabe si aún vive, pero parece continuar su influencia y ha sido adjudicado como el líder de la hermandad. El archiherético Goldstein, de Orwell, se basa claramente en Trotsky, cuyo nombre real era Lev Bronstein, pero también se parece a Andrés Nin, el líder del POUM que fue torturado y ejecutado por el NKVD. ¿Y qué hay de la imagen del Gran Hermano? El Gran Hermano es el líder del partido. Aparenta ser un ser humano. Generalmente cuando se menciona se describe también su característica apariencia física, su rostro, el pelo y los bigotes negros. Incluso tiene una historia biográfica, pero esta es cuestionable a la luz de la razón, y su presencia puede ser mejor asociada al único Dios o al ser a quien se ama. Todos los ciudadanos de Oceanía están obligados a sentir un amor exclusivo por el Gran Hermano. Su imagen, bien sea si se encuentra en monedas, en pequeños cuartos, corredores, cajas de cigarros, pantallas, siempre se muestra en un tamaño desproporcionado respecto a los demás objetos. Es una presencia enorme que parece desbordarse de los objetos mundanos. Es un ser omnipresente, porque está en todos los cuartos, las fachadas de los edificios y también en los pequeños objetos que se cargan en los bolsillos. Y es también omnisciente, porque donde esté su imagen, tiene el tipo de ojos que persiguen a quien lo mira, desde cualquier ángulo, ejerciendo su labor de espionaje. Para recalcar esta labor, como si no fuera suficiente la vigilancia permanente de pantallas y micrófonos a sus habitantes, su imagen siempre está acompañada de la frase "El Gran Hermano te vigila". En la actualidad son las redes sociales las que recopilan cada gesto, cada compra, cada comentario que hacemos en Internet y alimenta una presencia omnisciente en nuestras vidas, capaz de predecir todas nuestras preferencias. El Gran Hermano es además el único ser al que se ama, porque como en Oceanía el amor sexual de pareja está prohibido y ni siquiera se permiten las amistades, lo único permitido es la adoración al Gran Hermano. Al crear a Gran Hermano, que todo lo ve pero que no es visto, Orwell se basó en relatos de la mística de Stalin, como este pasaje de André Gide. Su retrato se ve en todas partes, su nombre está en boca de todos, y se lo elogia en cada discurso público. ¿Es todo esto el resultado de la adoración, el amor o el miedo? ¿Quién puede decirlo? Winston aprende en el libro de Goldstein que el Gran Hermano no existe, es una invención para poder controlar mejor a la gente, concentrando su amor hacia una sola persona. Al ser una invención, Gran Hermano se convierte en una idea, y como tal, tiene un poder mucho mayor que cualquier persona de carne y hueso. Es inmortal. Aquí tenemos entonces una interesante referencia a la historia. Los primeros registros de monarcas que se declaran a sí mismos dioses pueden datarse desde el siglo XIII antes de la era común con los monarcas de Mesopotamia y Egipto. Actualmente este tipo de culto a un líder puede encontrarse en Corea del Norte, donde Kim Jong-un, su difunto padre Kim Jong-il, y su abuelo, quien instauró el régimen, son adorados. La propaganda del gobierno enseña que tienen alimentos, ropa y cualquier otro beneficio solo por la gracia de sus dictadores. Este es el único culto imperial aún vigente. En los antiguos tiempos, decía el libro de texto, antes de la gloriosa revolución,
No era Londres la hermosa ciudad que hoy conocemos. Era un lugar tenebroso, sucio y miserable, donde casi nadie tenía nada que comer, donde centenares y millares de desgraciados no tenían zapatos que ponerse, ni siquiera un techo bajo el cual dormir. Pero entre toda esta horrible miseria, había unas cuantas casas grandes y hermosas donde vivían los ricos, cada uno de los cuales tenía por lo menos 30 criados a su disposición. Estos ricos se llamaban capitalistas. Eran individuos gordos y feos con cara de malvados, como el que puede apreciarse en la ilustración de la página siguiente. Podrán ver niños, que va vestido con una chaqueta negra, larga, a la que llamaban frac, y un sombrero muy raro y brillante que parece el tubo de una estufa, al que llamaban sombrero de copa. Este era el uniforme de los capitalistas, y nadie más podía llevarlo. Los capitalistas eran dueños de todo lo que había en el mundo y todos los que no eran capitalistas pasaban a ser sus esclavos. Poseían toda la tierra, todas las casas, todas las fábricas y todo el dinero. Si alguien les desobedecía, era encarcelado inmediatamente y podían dejarlo sin trabajo y hacerlo morir de hambre. Cuando una persona corriente hablaba con un capitalista, tenía que descubrirse, inclinarse profundamente ante él y llamarlo señor. El jefe supremo de todos los capitalistas era llamado el rey, y Winston sabía todo a continuación. Se hablaba de los obispos y de sus vestimentas, de los jueces con sus trajes de armiño, de la horca, del gato de 9 colas, del banquete anual que daba el alcalde y de la costumbre de besar el anillo del papa. ¿Cómo saber qué era verdad y qué era mentira en aquello? Después de todo, podría ser verdad que la humanidad estuviera mejor entonces que antes de la revolución. La única prueba en contrario era la protesta muda de la carne y los huesos, la instintiva sensación de que las condiciones de vida eran intolerables y que en otro tiempo tenían que haber sido diferentes. A Winston le sorprendía que lo más característico de la vida moderna no fuera su crueldad ni su inseguridad, sino sencillamente su vaciedad, su absoluta falta de contenido. La vida no se parecía no solo a las mentiras lanzadas por las telepantallas, sino ni siquiera a los ideales que el partido trataba de lograr. El ideal del partido era inmenso, terrible y deslumbrante. Un mundo de acero y de hormigón armado, de máquinas monstruosas y espantosas armas. Una nación de guerreros y fanáticos que marchaba en bloque siempre hacia adelante en unidad perfecto, dando todos los mismos pensamientos y repitiendo a grito unánime la misma consigna. Trabajando perpetuamente, luchando, triunfantes, persiguiendo a los traidores. 300 millones de personas, todas ellas con la misma cara. La realidad era, en cambio, lúgubres ciudades donde la gente apenas alimentada arrastraba de un lado a otro sus pies calzados con agujereados zapatos y vivía en ruinosas casas del siglo XIX en las que predominaba el olor a verduras cocidas y retretes en malas condiciones. Winston creyó ver un Londres inmenso y en ruinas, una ciudad de 1 millón de cubos de la basura y mezclada con esta visión, la imagen de la señora Parsons con sus arrugas y su pelo enmarañado tratando de arreglar infructuosamente una cañería atascada. Pero el mayor horror en la distopía orwelliana es el sistemático despojo del significado del lenguaje. El régimen se propone erradicar muchas palabras y las ideas y sentimientos que significan. Su verdadero enemigo es la realidad. Los problemas no son seres humanos, dijo. Hacia el 2050, quizá antes, habrá desaparecido todo conocimiento efectivo del viejo idioma. Toda la literatura del pasado habrá sido destruida. Chaucer, Shakespeare, Milton, Byron, solo existirán en versiones neolingüísticas, no solo transformados en algo muy diferente, sino convertidos en lo contrario de lo que eran. Incluso la literatura del partido cambiará, hasta los eslogans serán otros. Porque, ¿cómo vas a tener un eslogan como el de "la libertad es la esclavitud" cuando el concepto de libertad no exista? Todo el clima del pensamiento será distinto. En realidad, no habrá pensamiento en el sentido en que ahora lo entendemos. La ortodoxia significa no pensar, no necesitar el pensamiento. Nuestra ortodoxia es la inconsciencia.
Las tiranías intentan hacer imposible entender el mundo real y buscan sustituirlo con fantasmas y mentiras. El audaz primer acto de disidencia de Winston Smith había sido ocultarse de la vista de la cámara que todo lo veía para escribir un diario en el que reflejar su propia visión de sí mismo y de su mundo interior. Sabe que su acto de escribir lo abocaría a la pena de muerte si es descubierto. La novela de Orwell ilustra de manera brillante las formas en que un individuo se ve afectado ante un gobierno represivo o una figura autocrática y cómo esto afecta todos los aspectos de su vida, desde sus pensamientos, deseos, relaciones personales y familiares, la forma como puede o no mover su cuerpo, el cómo vestirse e incluso su sexualidad. Y entre otros elementos, la vestimenta en este libro es una herramienta poderosa para llevar a cabo esta represión. Winston fue hacia la ventana, una figura pequeña y frágil cuya delgadez resultaba realzada por el mono uniforme azul del partido. Lo significativo de este uniforme, como es el caso con cualquier forma de uniforme, es que distingue visiblemente a los miembros del partido de otros grupos de la sociedad, como los proles, porque son fácilmente reconocibles e identificados como miembros del partido y no como cualquier otra cosa. Además, el tener un uniforme para todos los miembros del partido suprime su propia identidad personal y asegura que la identidad más grande del partido sea la identidad dominante que define quiénes son. Se nos presenta un mundo totalitario en el que a quienes viven en él se les da poca o ninguna libertad de elección y los servidores uniformados subrayan esta sombría realidad. La telepantalla emitía en aquel instante un prolongado silbido que partía el tímpano y que continuaba en la misma nota 30 segundos. Eran las 07:15, la hora de levantarse para los oficinistas. Winston se echó abajo de la cama desnudo porque los miembros del partido exterior recibían solo 3,000 cupones para vestimenta durante el año y un pijama necesitaba 600 cupones. Y se puso un sucio singlete y unos shorts que estaban sobre una silla. Debido a que tanto los muy poderosos y privilegiados miembros internos del partido como los oprimidos miembros externos del partido usan el mismo uniforme, esto crea la ilusión de que todos en el partido son iguales. De hecho, nada más lejos del caso. O'Brien vive en un nivel de lujo casi incomprensible para personas como Julia y Winston. El que los monos se describan como feos es también probablemente una elección deliberada por parte del grupo. El partido no quiere que la gente se enorgullezca de su apariencia, ya que esto sería una demostración de ego, que es una proyección del yo. En un estado totalitario, idealmente, no existe tal cosa como el yo. Todo sentido de individualidad debe ser suprimido y subsumido por el colectivo. Ya puedes volverte, dijo Julia. Se dio la vuelta y por un segundo casi no la reconoció. Había esperado verla desnuda, pero no lo estaba. La transformación había sido mucho mayor. Se había pintado la cara. Debía de haber comprado el maquillaje en alguna tienda de los barrios proletarios. Tenía los labios de un rojo intenso, las mejillas rosadas y la nariz con polvos. Incluso se había dado un toquecito debajo de los ojos para hacer resaltar su brillantez. No se había pintado muy bien, pero Winston entendía poco de esto. Nunca había visto ni se había atrevido a imaginar a una mujer del partido con cosméticos en la cara. Era sorprendente el cambio tan favorable que había experimentado el rostro de Julie. Con unos cuantos toques de color en los sitios adecuados, no solo estaba mucho más bonita, sino, lo que era más importante, infinitamente más femenina. Su cabello corto y su mono juvenil de chico realzaban aún más ese efecto. Al abrazarla, Winston sintió un perfume de violetas sintéticas. Sí, querido, también me he puesto perfume. ¿Y sabes lo que voy a hacer ahora? Voy a buscarme en donde sea un verdadero vestido de mujer y me lo pondré en vez de estos asquerosos pantalones.
Llevaré medias de seda y zapatos de tacón alto. Estoy dispuesta a ser en esta habitación una mujer y no una camarada del partido. También desexualizan a los miembros del partido, lo que ayuda a reforzar la idea de que el sexo no es para placer, sino para la procreación. Lo que le llenaba de entusiasmo en aquel momento era el gesto con que la joven se había librado de sus ropas. Con la gracia y el descuido de aquel gesto, parecía estar aniquilando toda su cultura, todo un sistema de pensamiento, como si el gran hermano, el partido y la policía del pensamiento pudieran ser barridos y enviados a la nada con un simple movimiento del brazo. También aquel gesto pertenecía a los tiempos antiguos. Winston se despertó con la palabra Shakespeare en los labios. Además, los uniformes distinguen muy claramente a los miembros del partido de los proletarios. Esto puede hacer que sea peligroso para un miembro del partido estar en una parte de la ciudad a la que los miembros del partido no suelen ir. Las patrullas o la policía secreta pueden detectarlos fácilmente y cuestionar un comportamiento tan poco ortodoxo. Los miembros del partido no deben entrar a las tiendas corrientes. A esto se le llamaba, en tono de severa censura, traficar en el mercado libre. Pero no se acataba rigurosamente esta prohibición, porque había varios objetos, como cordones para los zapatos y hojas de afeitar la cara, imposibles de adquirir de otra manera. Al final, los uniformes feos y sin forma son parte del plan interno del partido para mantener a la gran mayoría de la población en la pobreza. En lugar de gastar dinero en mejorar la vida de la persona promedio, el partido se involucra en guerras interminables que consumen recursos sin mejorar el nivel de vida. El partido teme que si la gente está cómodamente acomodada, exigirá más derechos. En la novela hay otros uniformes que usan diferentes ramas del partido. Por la escalera de la casa subía gente. Pronto se llenó la habitación de hombres corpulentos con uniformes negros, botas fuertes y altas porras en las manos. Se trata de los guardias con cara de gorila que trabajan en el irónicamente llamado Ministerio del Amor. Este uniforme es probablemente una alusión a los camisas negras, que eran el ala paramilitar del partido nazi de Hitler. Los camisas negras tuvieron un papel muy similar en la Alemania nazi al que tuvo el Ministerio del Amor en 1984. Su función era aparentemente proporcionar seguridad para las reuniones del partido, pero esto se extendió a aterrorizar y matar a los opositores del partido nazi, y finalmente a supervisar el funcionamiento de los campos de concentración. Otra rama del partido en 1984 son los espías, la organización juvenil del partido. Su uniforme incluye pantalones cortos azules, camisas grises y pañuelos rojos. Este uniforme recuerda al uniforme usado por la organización juvenil Jóvenes Pioneros de Vladimir Lenin. Orwell criticó tanto a las organizaciones juveniles comunistas como a las fascistas y vio a ambas como un intento de adoctrinar a los niños en el pensamiento grupal de los respectivos regímenes totalitarios. «Arriba las manos», chilló una voz salvaje. Un chico guapo y de aspecto rudo, que parecía tener unos 9 años, había surgido por detrás de la mesa y amenazaba a Winston con una pistola automática de juguete, mientras que su hermanita, de unos 2 años menos, hacía el mismo ademán con un pedazo de madera. Ambos iban vestidos con pantalones cortos azules, camisas grises y pañuelo rojo al cuello. Este era el uniforme de los espías. Winston levantó las manos, pero a pesar de la broma, sentía cierta inquietud por el gesto de maldad que veía en el niño. Los jóvenes espías que denuncian a sus padres ante la policía del pensamiento siguen el modelo del culto a Pavlik Morozov, el niño héroe, soviético de 13 años que presuntamente fue asesinado en 1932 por traicionar a su padre con la policía secreta. Los historiadores ahora creen que el asesinato fue una leyenda realmente creada por los propagandistas soviéticos. Mi chica se aseguró de que era una agente enemiga. Probablemente lo dejaron caer con paracaídas. Pero fíjate en el talento de la criatura. ¿En qué supones que le conoció al hombre que era un enemigo? Pues notó que llevaba unos zapatos muy raros.
Sí, mi niña dijo que no había visto a nadie con unos zapatos así, de modo que la cosa estaba clara. Era un extranjero. Para una niña de 7 años no está mal, ¿verdad? ¿Y qué le pasó a este hombre?, se interesó Winston. Eso no lo sé, naturalmente, pero no me sorprendería que... Parsons hizo el ademán de disparar un fusil y chasqueó la lengua imitando el disparo. Vale la pena destacar que todo gobierno totalitario se propone como base controlar el pensamiento. ¿Qué dice la propaganda y los medios de comunicación? ¿Qué puede comentar el público? ¿Qué opinión tienen los ciudadanos del dictador o monarca? Como lo mencionamos mucho en los episodios 34 y 35 sobre la moda en el Tercer Reich, los uniformes constituían este deseo de pertenencia, este símbolo de estatus y de lealtad a un régimen totalitario que envolvía a los jóvenes con su propaganda e ideales. Las consecuencias que estas formas represivas tienen en los ciudadanos son devastadoras, al punto que destruyen quizá lo único que distingue al ser humano: la memoria y los recuerdos, los sueños y deseos, los gustos y opiniones personales y, por supuesto, la capacidad de cuestionar, criticar, pensar. Winston, como sujeto sometido a la represión, da vida al sentimiento de contradicción hacia el líder y su régimen. Debe mostrar siempre su afecto y adoración al Gran Hermano y a la ideología del INSOC, pero él, al igual que los demás ciudadanos, vive con una profunda rabia y odio que, al no ser dirigida al partido, tiene que ser concentrada y expresada en los 2 minutos de odio. Su trabajo, Reescribiendo el pasado, ilustra cómo se destruye la memoria y, con esta, la única fuente de coherencia histórica que permite mantener la salud mental. No existe ninguna fuente externa, objetiva, que dé cuenta de lo que ha sucedido en un pasado, aunque sea solo un par de días, y como esto no puede ser comentado, queda tan solo en su memoria y, por lo tanto, bien pudo no haber sucedido. El acto trascendental, decisivo, era marcar el papel. En una letra pequeña e inhábil escribió: 4 de abril de 1984. Se echó hacia atrás en la silla. Estaba absolutamente desconcertado. Lo primero que no sabía con certeza era si aquel era de verdad el año 1984. Winston y Julia son torturados por O'Brien en el Ministerio del Amor, el encargado de la ley y el orden. Cuando finalmente sucumbe a la tortura, confiesa que 2 más 2 es igual a 5. Había descubierto que realmente pueden meterse dentro de ti y que algo se muere dentro de tu pecho, quemado, cauterizado. El terror en 1984 es la aniquilación del yo y la destrucción de la capacidad para reconocer el mundo real. Contempló el enorme rostro. Le había costado 40 años saber qué clase de sonrisa era aquella oculta bajo el bigote negro. Qué cruel e inútil incomprensión, qué tosudez la suya, exiliándose a sí mismo de aquel corazón amante. 2 lágrimas, perfumadas de ginebra, le resbalaron por las mejillas. Pero ya todo estaba arreglado, todo alcanzaba la perfección, la lucha había terminado. Se había vencido a sí mismo definitivamente. Amaba al Gran Hermano. No hay relativismo casual en la obra de Orwell. El autor entiende perfectamente lo duro que es que las cosas sean como deben ser. Sin embargo, su historia hace identificar el terror de un mundo en que la gente tiene cada vez menos y menos palabras para usar y su pensamiento está distorsionado por las ideologías. 1984 es una novela futurista publicada en 1949, después de la Segunda Guerra Mundial, en una época marcada por regímenes totalitarios. Entre ellos se encontraban la Alemania nazi bajo la dictadura de Hitler de 1933 a 1945, la dictadura fascista de Francisco Franco en España de 1936 al 75, la dictadura comunista de Stalin en Rusia de 1922 a 1952, la dictadura fascista de Benito Mussolini en Italia de 1922 a 1943
la dictadura de Salazar en Portugal de 1932 a 1968. En el momento de la publicación de 1984, Orwell criticaba la indiferencia respecto al régimen comunista de Stalin en Rusia, dado que el apoyo de Rusia había sido crítico para derrotar a Hitler en la Segunda Guerra Mundial. La experiencia soviética proporcionó a 1984 muchas de sus características más llamativas. El hábito stalinista de eliminar los nombres de los comunistas purgados de los libros de historia y de retocar sus rostros en fotografías inspiró la categoría de no persona de Oceanía. El doble pensamiento, mantener dos ideas contradictorias al mismo tiempo. La policía del pensamiento, el ministerio del amor que se ocupa del dolor, la desesperación y aniquila a todo disidente. El ministerio de la paz que desata la guerra. Las máquinas dedicadas a escribir novelas que producen pornografía con la que sobornar a las masas. Los lectores menos informados pueden no haberse dado cuenta de que muchas de las atrocidades futuristas de Orwell ya habían sucedido, pero los observadores del totalitarismo se dieron cuenta exactamente de lo que estaba haciendo. Orwell nos abrió los ojos a cómo funcionan los regímenes totalitarios. Pero hoy podemos hacer una lectura diferente de 1984, con una aprehensión ansiosa y utilizando la obra para medir hasta qué punto nosotros, nuestras naciones y el mundo nos hemos situado en este camino que describió el escritor británico. Hasta aquí llega este episodio. Muchas gracias por escucharnos. Cuéntenos si les gustó esta dinámica de moda y su análisis según los libros, novelas, y también si les gustó y quieren más historia y más moda, pues los esperamos aquí la próxima semana con otro episodio lleno de ellas. Chao.